Me alegra mucho poder saludarlos. Hoy día de estudio bíblico. Como digo, estoy muy agradecido con Dios por ustedes, por sus oraciones, porque nos acompañan en este estudio, porque aprendemos juntos, por lo que algunos nos manifiestan cuando nos encontramos personalmente o cuando nos escriben. Gracias, gracias, que Dios los bendiga y siempre estoy orando para que nuestra audiencia, ustedes que sacan este tiempo para estudiar la Biblia conmigo, sean edificados y bendecidos en el Señor y prosperados conforme la palabra de Dios dice. La semana pasada estuve hablando sobre el Salmo 27, uno de los versículos del versículo 3. Hoy quiero tomar como base para este estudio hoy el Salmo 27, versículo 13. Y si tiene una Biblia a la mano, tómela. Libro de los Salmos, el Salmo número 27, versículo 13. Si no, nosotros vamos a estar aquí leyendo, pero es bueno que usted tenga la Biblia a la mano. Primero porque para estudiar se requiere esto, un lapicero, una hoja, o que usted tenga un lapicero para subrayar en su Biblia aquellos asuntos o aquellos elementos importantes que usted pueda ver para aprender y para compartir con otros. Dice el salmista: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Escuche bien. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Pues me llamó poderosamente la atención porque me llevó a pensar que cuántas veces nuestra situación se hace tan difícil, tan complicada, que pensamos que lo único que nos queda es rendirnos. El alcohólico llega a un momento en su tratamiento que no lo resiste. El drogadicto igual. Yo recuerdo que hace algunos años estuve en Venezuela por 15 días predicando. Era solamente un joven y me llevaron a un centro de rehabilitación en Barquisimeto, Estado Lara, que se llamaba SOJAR, Sociedad de Jóvenes Adictos a la Droga, algo así tenía que ver. Y estuve allí y me invitaron para dictar algunas charlas a estos jóvenes que estaban en rehabilitación. Algún día llegué y estando allí tenían un cuarto, me parecía extraño, pero lo tenían. Tenían un cuarto, una habitación donde tenían casi enclaustrado o encerrado aquellos que decidían libremente hacer o les realizaban una especie de liberación. Y entonces entraban en una habitación donde les daban agua, les daban alimento, les daban todo, pero los encerraban allí para que no tuvieran ninguna opción de consumir droga. Era un día, 2 días, 3 días, y cuando regresé, algún día después que me habían invitado, entonces cuando entré, pues el director fue a mostrarme las instalaciones, bonitas, muy bien arregladas, todo aquello, pero me sorprendió que cuando pasé por uno de los corredores, había alguien que decía: no aguanto más, no soporto más, Dios mío, dame fuerzas para poder soportar. Lo hacía con un lamento y con un llanto, y él decía: Dios, ayúdame, yo no quiero perder mi hogar, mi familia, mis hijos. Pero lloraba en un llanto y decía: pero no resisto más, no puedo más. Él era muy libre para pedir a los directores del instituto que le abrieran la puerta, porque se iba y seguramente iba a consumir más droga. Eso fue lo que vi, eso hace muchos años ya. Y cuando leí este texto, trajo a mi mente este recuerdo. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad del Señor. Parece ser que el salmista estaba atravesando por una situación tan complicada, tan difícil, que también estuvo a punto de desmayar. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros a punto de desmayar frente a una situación que se nos presenta en la casa, en la vida, que se nos presenta en la familia, incluso que se nos presenta en la salud?
Casi renunciamos y decimos, Señor, ya no más, me quiero morir, acabo con esto. Muchos incluso piensan en acabar con su vida. Y vale la pena hacer notar que el salmista reconocía su incapacidad. El salmista reconocía su imposibilidad para enfrentarse solo a las situaciones de angustia que se le presentaban todos los días. Por eso es que él dice, hubiera desmayado yo si no creyere que tendré la bondad de Dios. Es decir, si no tuviera a Dios, seguramente, si yo no tuviera esta esperanza, si yo no creyera en Él, entonces yo hubiera desmayado. Y a mí me llama la atención, porque antes de llegar a ese versículo 13, donde él dice, hubiera yo desmayado si no creyera que verá la bondad de Dios, observo, y lo voy a leer, a partir del versículo 11, que es que el salmista David tiene unas peticiones a Dios muy claras. Y él, que sabía, que reconocía su incapacidad como ser humano para enfrentar la adversidad, entonces hace 3 cosas que están acá, que ustedes y yo vamos a ver. Vayan al capítulo 27 que estamos leyendo, el libro de los Salmos, el versículo 11. Miren la petición que le hace al Señor. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Oigan eso. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Empecemos desglosando el versículo 27. La primera parte dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Este salmo está mostrando a un hombre que está rodeado de enemigos. Está rodeado de peligros, está rodeado de amenazas, está rodeado de cuanta cosa tremenda pudiera pasarle a alguien y necesita una salida. Está como metido dentro de un círculo de fuego, de enemigos, de adversarios, de gente que le quiere hacer mal y como si él estuviera en la mitad del círculo. Entonces él está diciendo a Dios, enséñame, oh Jehová, tu camino. Él sabe, David sabe que no puede equivocarse. David sabe claramente que el único que puede mostrarle el camino recto, que puede mostrarle la salida, definitivamente es Dios. Por eso en el Salmo 25, 3 capítulos atrás, en el versículo 4, él ya le viene diciendo al Señor. No es un acto de hoy, no. Él viene por todo el transcurso del tiempo. Podemos encontrar en otros salmos David pidiéndole al Señor que le muestre el camino. En el Salmo 25:4, vamos a leer solamente este. ¿Qué dice? Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Y miren que el versículo 5 dice, encamíname en tu verdad y enséñame. ¿Por qué? Miren, dice, porque tú eres el Dios de mi salvación. Es decir, tú eres el único que me puede mostrar el camino. Tú eres el único que puede darle una salida a esto que yo estoy viviendo. Y David lo sabía. Ya la Biblia nos había dicho a nosotros, el sabio Salomón en el libro de los Proverbios, en el capítulo 14, versículo 12, empieza a hablarnos de los caminos. Y miren lo que dice. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Escuchen eso. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Sí? ¿Me hago entender? David encerrado o parado en la mitad de un círculo, viendo todo lo que está a su alrededor, y le dice a Dios, enséñame tu camino. ¿Por qué le dice, enséñame tu camino? ¿Sabe por qué? Porque hay muchos caminos. Porque hay muchos caminos. De ahí que el proverbista diga, hay caminos que al hombre le parecen que son derechos, pero que su fin definitivamente es camino de muerte. Y tenemos que saber todos que cuando escogemos el camino equivocado, la Biblia, el mismo proverbista ahí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 14, él dice
Dice 14:13. Aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. Escuche eso. Es decir, que cuando escogemos un camino equivocado, aún en la risa tendrá dolor. ¡Qué paradoja! Que haya dolor en la risa cuando generalmente nos reímos porque estamos alegres, porque estamos contentos, porque hemos sido victoriosos, porque tenemos triunfo. Pero el que escoge el camino equivocado, la Biblia dice que se reirá, pero tendrá dolor en el corazón. La importancia de saber elegir el camino. La importancia de pedirle a Dios que nos enseñe a elegir el camino verdadero. Es más, el mismo proverbista, en el capítulo 14 y el versículo 14, hablando acerca de esto, escuchen lo que dice. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. ¿Se oyen eso? La importancia de pedirle a Dios que nos enseñe el camino y el camino correcto. Por eso el salmista le dice a Dios, enséñame, oh Jehová, tu camino. Y la tiene clara. Porque cuando uno escoge un mal camino, ya dijimos, acabamos de leerlo, tendrá risa, pero tendrá dolor en el corazón. Es decir, no hay una felicidad plena. Lo que dice el versículo 14 es que el camino que usted escoge llega un momento que lo lleva al hastío. ¿Conoce a alguien que le diga, estoy cansado con esta vida? Conozco mucha gente hablando conmigo, estoy cansado de esta vida. Yo pensé que el sentido de la vida era tenerlo todo. Hablé con un hombre que me dijo, me gasté la vida consiguiendo dinero. Y ahora que lo puedo comprar todo, no disfruto absolutamente nada. Los que escogen el placer, los que escogen el alcohol, los que escogen el camino de la perversión. He escuchado a muchos decir, pastor, estoy cansado de hacer el mal, porque ahora pienso si tendré perdón de Dios. Ahora pienso qué será de mis hijos, de mi familia en el futuro, porque ellos saben lo que la Biblia dice, que el pecado los alcanzará. El texto dice que aún se hastiará de su propio camino. Y muchos escogieron el camino equivocado. Decidieron por el camino que los alejaba de Dios. Por eso el salmista, al finalizar del camino, él puede decir, hubiera yo desmayado. ¿Saben por qué no desmayó? Porque él tenía claro que quien le mostraba, quien le enseñaba el camino era Dios. Y concluyamos ese punto diciendo definitivamente, el camino es Dios y su palabra. Y Jesús dijo, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre sino a través de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. ¿Quién es el camino? Jesús de Nazaret. Por eso la necesidad que le digas a Dios, enséñame, oh Jehová, tu camino. Segundo asunto está ahí en ese versículo 11 que Angie leyó. Dice, guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Guíame. ¿Qué significa guiar? ¿Quién es un guía? Un guía es aquel que va adelante mostrando el camino. Ese es un guía. Alguien que va adelante abriendo el espacio, mostrando el camino. Y él dice, guíame por senda de rectitud. ¿Sí? Ya lo estamos diciendo. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. Entonces, ¿qué está diciendo David acá? Está diciéndole al Señor, guíame de tal manera que como tú conoces el camino, yo puedo entonces caminar si tú eres mi guía, porque sé que no me vas a engañar. Y cuando le dice, guíame por senda de rectitud, le está diciendo, es guíame para apartarme del mal. Guíame para apartarme del mal. El Salmo 23:3, que creo que todos nos lo sabemos, el Salmo 23 es un salmo tan conocido en la Biblia y repetido.
Escuchen lo que dice. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Escuchen eso. Me guiará por sendas de justicia. En hebreo, estos dos términos significan la senda correcta o recta. Eso es lo que está diciendo. Dice que el Señor me guiará por la senda recta. Dice que el Señor me guiará por la senda correcta. ¿Y sabe qué significa esta expresión en este salmo? Significa, me guiará por un camino que el pastor conoce bien. Todos sabemos, todos los que hemos leído sobre ovejas sabemos que las ovejas son tercas, testarudas y obstinadas. Todo el mundo lo sabe. Por eso el texto bíblico incluso habla que hay momentos en que el pastor tiene que partirle una patica a la oveja para poder llevarla. Porque son tercas y testarudas. Cuando hablo de esto, hablo también de muchos creyentes, de muchos cristianos tercos y testarudos, a los cuales se les habla la palabra de Dios, se les enseña, el Señor ha hecho grandes cosas con ellos, pero no. Quieren escoger su camino. La Biblia dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, el pecado de todos nosotros. Por eso David le decía al Señor, no solamente enséñame, sino que le decía, guíame, muéstrame el camino por donde debo andar porque yo no puedo, no soy capaz en mi humanidad. Creo que este es otro llamado esta noche. Dígale al Señor, guíame. Porque a veces mis emociones no me guían bien. Porque mis amigos no me guían bien. Y Él dice, guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Porque me acechan los enemigos. Y si yo me voy por el camino que no es, de hecho terminaré muy mal. Y número 3, está en el versículo 12, precisamente el 27:12. Angie lo tiene allí. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Oigan eso. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Ustedes saben, porque lo vimos la semana pasada, o lo hemos visto muchas veces, David era un hombre que sabía lo que significaba caer en las manos de los enemigos. Las batallas en la antigüedad y aún, digo yo, en el presente, las guerras están en que un ejército se imponga sobre otro y que tome el control de la ciudad y de las personas que están allí para someterlas bajo su autoridad, bajo su poder, bajo su dominio o bajo su tiranía. Eso era lo que pasaba. Por eso David habla de esto. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Si ustedes recuerdan bien, ¿cuál era la expresión del gigante Goliat en el capítulo 17 del libro de Primera de Samuel? ¿Cuál era la exclamación? ¿Qué fue lo que David oyó cuando llevó comida a sus hermanos, cuando fue al campo de la batalla? Escuchó lo que el gigante gritaba. El gigante decía, pongan a uno de ustedes para que venga a pelear conmigo. Si ustedes ponen a alguien y viene y pelea conmigo y me vence, nosotros seremos sus siervos, sus esclavos. Pero si yo lo venciere, que era de lo que estaba seguro Goliat, entonces ustedes serán nuestros siervos, es decir, nuestros esclavos. Angie tiene el texto para confirmarlo con la Biblia. Escuchen lo que dice. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. ¿Qué es lo que él está diciendo? No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Y estaba asemejándolo con la batalla, con la guerra, que era lo que Goliat decía. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Hay muchos enemigos a nuestro alrededor.
Para muchos el alcohol, que empezó como una copita social, terminó siendo su enemigo. Empezó tomándose un trago en la casa en diciembre, o el día de un traguito de vino, y ahora son esclavos del alcohol. Están alcoholizados, no pueden vivir, no pueden pensar, no se alimentan. Perdieron su hogar, su casa, sus hijos, su familia, perdieron su dignidad. La droga, que se empezó también como por una pruebita, mire, pues para probar cuántos esclavos ahora hay de la droga, que pierden su hogar, su casa, su dignidad, que se arrastran por las calles. David le dice al Señor: no me entregues a la voluntad de mis enemigos. No quiero ser esclavo. ¿Cuántos empezaron una relación y terminó convirtiéndose en una pasión desenfrenada, que atenta contra los principios morales y espirituales establecidos por Dios? No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Se convierte en nuestros enemigos a veces nuestro temperamento irascible, que nos permite golpear y maltratar. Eso es lo que David dice: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque estos se han levantado contra mí, son testigos falsos, ellos respiran crueldad. David no quiere eso, aunque David le falló muchas veces a Dios, y seguramente usted, como yo, como muchos, hemos fallado a Dios. Que nuestra oración continua sea: enséñame, guíame, guárdame de caer en manos de mis enemigos. Esto es lo que David le pedía a Dios. Y es la razón por la cual él dice: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios. Nosotros éramos esclavos. San Juan capítulo 8, versículo 34. Sabemos nosotros que éramos esclavos del pecado, que éramos esclavos de nuestra naturaleza, pero que Cristo nos liberó. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero ahora somos libres. Jesús Cristo nos liberó. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, escuchen esto, qué hermoso. Pablo, escribiendo a los Gálatas, lo que les dice, capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estad pues firmes en la libertad que Cristo nos ha dado, para que no estemos más sujetos al yugo de la esclavitud. Él nos ha hecho libres. Por eso, cuando tenemos a Dios, entonces, y lo conocemos, podemos decir, como dijo el salmista: yo hubiera desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios, es decir, que tendré su amor. Y luego él dice en el versículo 14: aguarda a Jehová, es decir, aguardar es esperar, espera en él. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y ahí hay un sí que entra en mayúscula, dice sí, una afirmación. Espera a Jehová. Mi invitación esta noche: no desmaye, manténgase firme, fuerte, fiel, pero pídale al Señor que le enseñe su camino, que le guíe y le guarde del mal. Y sé que usted tendrá la victoria. Lo bendigo esta noche y gracias por acompañarme en este tiempo de estudio bíblico. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente número 21-004-06-7785. 21-004-06-7785. O en Bancolombia, cuenta de ahorros número 912-0007-0319. 912-0007-0319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.